¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Dicen que la época de la infancia es la que mejores recuerdos nos traen, por todo lo vivido, por lo aprendido y también por lo jugado. Nosotros nos hemos desplazado hasta Pollales del Hoyo, a 94 kilómetros de la capital, al sur de la provincia de Ávila. Esta tierra tiene gran importancia y sobre todo hoy nos vamos a acercar hasta el Museo del Juguete. Nos adentramos en el mundo del Gigantea, porque Ávila es más. Y es más por rincones como este, un hogar que se ha transformado con el tiempo hasta ser desde el 2008 un museo permanente. Lo conocemos de la mano de la Diputación Provincial y Pedro Espinosa, artesano y propietario de estas joyas. De lo primero que hablamos es de los inicios. Nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar un nuevo aliciente a esta zona, montando este museo de juguetes que nace de una primero pequeña colección de juguetes que yo he ido guardando con los años y al final pues se ha convertido en una colección creo que importante. De hecho pues tengo unos 500 juguetes de la primera mitad del siglo XX y algunos más modernos. Básicamente nos dedicamos a la elaboración de figuras de cartón piedra. Somos artesanos desde hace 30 años y comenzamos a trabajar en este material un poco recurriendo a un material que se usó en la antigüedad para la fabricación de juguetes antiguos, a los cuales pues éramos grandes aficionados. Yo iba guardando aquellas muñecas de cartón, etcétera, etcétera. Viendo que con el tiempo, cada día, pues se acercaban más gente, más visitantes a la zona y a conocer nuestro trabajo en cartón piedra, decidimos también que otro atractivo y aliciente sería sacar a la luz esos viejos juguetes que yo había ido guardando y que estaban un poco pues, recogiendo polvo en las cajas. Llaman la atención las obras realizadas, pero también el nombre del museo, Gigantea. Bueno, salió a escena pues una palabra que es endémica, digamos, de mi tierra, de Palencia, de donde yo soy, de Herrera de Pisuerga. Allí la gigantea hace alusión a la flor del girasol, pero el girasol grande, allí lo llamamos gigantea. Como los cabezudos, los gigantes, tienen mucho que ver, o aparentemente el nombre puede dar lugar o sugerir este tipo de elementos, pues decidimos que gigantea era la palabra clave. Y además porque lo primero que nosotros modelamos, digo nosotros porque mi mujer siempre ha estado a mi lado, Maite, aunque en este momento no esté aquí, pues decidimos que ese nombre le iba perfecto. Un poco porque lo primero que modelamos fue un girasol en forma de sol para los mundiales del 82, o sea que ha pasado un tiempo. Todos los elementos combinados con un objetivo claro. La renovación, la recuperación del juego tradicional, que bueno, pues un poco debido a la forma de vida que hoy llevamos, también mucho tienen que ver los videojuegos, pues el juego tradicional se está perdiendo, el juego de calle. Nosotros aquí intentamos fomentar la imaginación, la creatividad en el juego y por supuesto pues eso, salir a la calle a jugar, recuperar aquellos juegos que nos hicieron felices en nuestra infancia y que seguramente todavía los niños hoy con cierta dificultad pues siguen practicando. Yo creo que además lo que más me agrada de mi trabajo es que provoca al menos una sonrisa en la gente que lo ve, y siempre alimenta, como también suelo decir, un poco nuestro espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino también de cosas que aparentemente no sirven para nada, pero que alegran tu espíritu. Y eso es lo que nosotros ofrecemos, un poco de fantasía, un poco de alegría, un poco de imaginación. Fantasía, alegría e imaginación plasmadas en material y convertidos en estos bellos objetos. Nosotros de hecho empezamos haciendo máscaras, que era lo que en aquel momento se llevaba porque renacía el carnaval, que había estado pues un poco perdido, ¿no?
lo primero que empezamos a hacer fue máscaras. Luego nos dio por hacer figuras de personajes voladores, de gordas, personajes. Y bueno, pues luego pues el mundo celeste, los astros, los planetas también es algo que nos llama la atención. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Primero hay que modelarlo en barro. Ese es el prototipo, el original, que ahí es donde pues lo echas todo para que luego pues sea algo que resulte y que guste. De ahí sacamos un molde o varios, dependiendo de la figura. Si es una figura exenta, consta de varios moldes. Si es una figura, un bajo relieve con un molde suficiente, de escayola. Una vez que tienes ya el molde, de ahí puedes sacar copias. Eso sí, hay que rellenarlas con tus manitas, con papel humedecido, impregnado de engrudo, apretando bien contra el molde para que el cartón vaya adaptándose a la forma del molde y coja la forma. Una vez seco, pues luego habrá que montar las diferentes piezas, lijar, pintar, etc. Es un proceso lento, largo, pero bueno, agradecido, por supuesto. Después de descubrir esta labor, accedemos al museo. Atentos. En esta vitrina hago la introducción a la visita en el museo, porque abajo en la primera estantería vemos juguetes caseros, juguetes muy rudimentarios, fabricados en muchas ocasiones pues, por los propios niños, que es el comienzo y el origen del juguete. El niño es el que inventa el juguete. También los padres, los abuelos han colaborado. Hasta que hace unos 300 años, con la llegada del humanismo, pues ya se quiere no solo que el niño aprenda, que era el fin principal del juguete, sino que también se divierta. Y son los artesanos los primeros comerciantes de juguetes, que fabrican pues, con materiales humildes, el barro, la madera, el corcho, el cartón. Hasta que llega la industria, que en España empieza en Ibi, en Alicante, allá por los años 1905-1910, y aparecen los juguetes de hojalata, son los primeros juguetes industriales. El cartón fue muy utilizado, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero con la llegada del plástico pues desaparece. Nosotros, como digo, lo recuperamos no ya para fabricar juguetes, sino objetos decorativos. De las piezas que tenemos aquí expuestas, cabe destacar, como no, allá arriba, dos muñecas. Una de ellas es Gisela, la de la derecha, y la de la izquierda es Mariquita Pérez, muñeca emblemática en los años 40, que costaba más de la mitad de un sueldo. Y ahí también tiene su atractivo y sobre todo también porque son piezas que me han regalado y algunas de ellas heredadas de mi madre, de mi hermana y a las que tengo mucho cariño. Seguimos con el juguete artesanal porque son los primeros juguetes que se comercian, los juguetes hechos a mano antes de la llegada de la industria. Muchos juguetes de madera, muchos juguetes de barro, de cartón, de corcho, algunos de vidrio, incluso de metal. Esos eran los elementos que los artesanos utilizaban para fabricar juguetes. En su mayoría, estos materiales han desaparecido en la actualidad. El único material que sobrevive es la madera que sigue siendo un material muy adecuado para la fabricación de juguetes. Y luego aquí tenemos otro, un material estrella, la hojalata. Estos son réplicas, efectivamente, de piezas de hojalata que yo utilizo para que los niños contemplen su funcionamiento. Y, de hecho, si queréis, lo podemos poner en marcha. Si quieres, damos cuerda a uno de ellos. Pues seguimos en el Museo del Juguete, en Pollales del Hoyo, y tenemos muchas más vitrinas. Y Pedro nos las va a ir explicando, porque vamos evolucionando. Aquí ya estamos en la época industrial, hablábamos antes de la hojalata que se impone a principios del siglo XX y hasta los años 70 prácticamente se ha estado utilizando. Aquí tenemos diferentes juguetes de marcas distintas, como puede ser Rico y Payal, las dos marcas emblemáticas españolas, y luego también juguetes franceses, ingleses, algunos portugueses. Aquí suelo entretenerme porque contemplando, por ejemplo, este astronauta,
podemos deducir qué es lo que está ocurriendo, porque el juguete es un reflejo de la sociedad de la época. Ese astronauta nos habla del descubrimiento de la Luna. El hombre pisa la Luna por primera vez y en su honor o en su recuerdo aparece el juguete, ese astronauta. El Monopoly, que entonces se llamaba La Paz, pues te habla del precio de las cosas, de la moneda existente entonces, que los niños dicen PTS. Tenemos una baraja en la que vemos los futbolistas de aquella época. Ahí está Zamora, Samitier, René Petit. Hay un periodo de transición en que vemos que todavía se fabrican juguetes de hojalata, pero van apareciendo elementos de plástico. Estos son los que estamos viendo en este instante. Y luego, pues, también vemos juguetes y juegos de otras épocas que nos hablan también de lo que estaba ocurriendo. Cuando jugábamos a indios y vaqueros, esto estaba impuesto o inspirado por el cine del oeste, cuando jugábamos a la guerra. Ahora es difícil que un niño juegue a esto, en parte por suerte, ¿no? Pero, veis, el juguete, lo que ocurre en la sociedad nos inspira a los niños en el juego. Y arriba tenemos unos ciclistas que también nos hablan de un acontecimiento importante. Estos son del año 59, que es cuando Bahamontes gana el Tour. Juguetes que no solo sirven para entretener. Los pedagogos modernos han visto que según a qué juega el niño, pues así desarrolla unas capacidades u otras, ¿no?, físicas o intelectuales. Y los han dividido en 4 grupos. Los juegos de ejercicio, que son los primeros juegos que desarrolla un niño, partiendo de un sonajero, por ejemplo. Los juegos simbólicos, que son aquellos con los que el niño juega a ser mayor. Luego están los juegos de ensamblaje, con los que el niño monta construcciones, puzzles, etc. Y por último los juegos de reglas, que son pues los típicos juegos de mesa, que estos pues ya el niño ha de ser mayor porque lo primero que aprende es a respetar las reglas. Con todos ellos el niño aprende. Y antes de despedirnos, más detalles de los juguetes. Mira, aquí tengo 2 vitrinas. Tiene juguetes distintos. ¿A ti cuáles te gustan más? ¿Estos o estos? Yo, por afinidad y por lo que he jugado, los de la derecha, es decir, en todos estos muñecos y los que se dedican un poco a los caballeros y demás. Sí, claro. Son lo que llamaríamos típicos juguetes de niño, frente a o al lado de los típicos juguetes de niña. Esto hemos intentado, pues con la nueva educación, los nuevos sistemas educativos, que el sexismo desapareciera de los juguetes. Pero parece ya que no es algo educacional, sino que es algo genético, aunque las niñas son mucho más abiertas que los niños. Vamos a ver otra vitrina que hemos dedicado al mundo de la literatura infantil. Ahí tenemos un cuento tridimensional con un diorama precioso de los años 40, Troquelado. Troquelado también el cuento de Caperucita Encarnada, que no roja, porque en los años 40 el rojo estaba muy mal considerado. Tenemos también los famosos cuentos de Calleja, del que sale ese famoso dicho de tienes más cuento que Calleja, porque Calleja editó muchos cuentos en los años 40. Este es un pequeño apartado que hemos dedicado a Scalestric porque recientemente ha desaparecido como fábrica y bueno, queremos hacerle un homenaje, pero montando una exposición exclusiva para ellos. Más adelante, ya os avisaremos. Y luego aquí tenemos el mundo del cine. El cine nace en el siglo XVII en Alemania con este proyector tan rudimentario, que es ni más ni menos que la linterna mágica. Esto estamos hablando del siglo XVII, aunque la que vemos aquí es un poquito más moderna, es de finales del XIX, también alemana. Y este es el origen del cine. Era un proyector que simplemente en un principio era una vela, luego se pondría un quinqué, una chimenea para expulsar los gases y una lente que proyecta a modo de diapositivas vidrios en muchas ocasiones pintados a mano. Frente al último de los proyectores tenemos el primer tren eléctrico de juguete que se fabricó en España. También lo fabricó la casa Payá. Como veis, refleja fielmente los trenes de la época y resulta muy atractivo incluso el transformador, que tiene casi tanto encanto como el resto del tren.
Estamos seguros que este museo les ha traído buenos recuerdos. Pueden visitarlo los fines de semana y durante periodos vacacionales. Yo colaboro con este Museo del Juguete y he traído los de mi infancia. Este es Fernando Sá, del Departamento de Publicidad. Enrique López, el cámara, y este soy yo con el micrófono en la mano. Recuerden que el museo está en Pollales del Hoyo. Se llama Gigantea, es el arte del cartón piedra y nosotros nos vamos a fusionar con él pues de la mejor forma posible, como lo hacemos siempre, con uno de los gigantones. Atentos. Y nos despedimos hasta la próxima, porque Ávila es más.